Génesis capítulo 3, versículo 7. No olvidemos, hermanos, que somos la misión evangélica reformada para Colombia y el mundo. Somos una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo, comprometidos con este proyecto. ¿Por qué? Porque fue lo que el Señor Jesucristo dejó establecido a su iglesia en Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. De manera que, hermanos, leemos en Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no comieras, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Señor, por favor, ayúdanos a entender un poquito más de este bello texto. Ayúdanos a comprender un poquito más. Señor, somos incapaces, soy incapaz. Si tu Santo Espíritu, Señor, no me asiste, no me enseña primero a mí, para que pueda así ser transmitido a tu iglesia, Señor. Necesito entender yo primero el texto para poder enseñar a la iglesia. Señor, te lo suplico de esta forma, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, como venimos exponiendo esta serie
en este texto. Es un texto extenso y por lo tanto hemos hecho una subdivisión del texto bajo el título La absoluta necesidad de un Salvador, parte 4. Llevamos 4 estudios en esta serie. La absoluta necesidad de un Salvador. Y dijimos que dividiríamos el texto en 4 partes. En primer lugar, veríamos Dios y la conciencia del hombre de su desnudez. En segundo lugar, dijimos que veríamos a Dios y su comunicación con la criatura. En tercer lugar, veríamos Dios y su gracia hacia el pecador. Y en cuarto lugar, veríamos Dios y su santidad protegida. Ya vimos la conciencia del hombre de su desnudez y estamos en este momento en la segunda parte de nuestro texto, de nuestra subdivisión, que es lo que tiene que ver con la comunicación de Dios con la criatura. Mis hermanos, ya vimos entonces, según el versículo 8, que en la comunicación, primero hemos visto que Dios se comunica con la criatura. Hemos visto que el hombre no fue creado y puesto ahí en el Edén, abandonado a su suerte, como si el Señor se hubiera despreocupado del hombre. No, hermanos, Dios se comunica con la criatura. Vemos en el versículo 8 la continua iniciativa de Dios en la comunicación. Vimos cómo ellos escucharon, oyeron al Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, al atardecer. De manera que siempre es la iniciativa de Dios de comunicarse con la criatura. Hermanos, Dios nos habla a usted y a mí hoy de manera directa por medio de la Santa Escritura. También vimos, mis hermanos, que dentro de la comunicación de Dios, ahora, por motivos del pecado, ya no hay una respuesta por parte del hombre al Señor. Ya no hay una respuesta del hombre. Mis hermanos, nos dice la Escritura que el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. El hombre se sigue escondiendo de la presencia de Dios, aunque Dios continúa hablándole al ser humano de una manera clara por la Escritura hoy. En aquel entonces, con Adán y Eva, Dios se comunicaba de manera directa con ellos, pero ya ahora por causa del pecado, por causa del rompimiento de la comunión con el Señor, el hombre busca esconderse y no quiere nada con su Creador por la vergüenza que tiene. Mis hermanos, el Señor, a pesar de que el hombre busca esconderse, a pesar de que el hombre no quiere devolverle al Señor la comunicación, el hombre no se quiere comunicar con Dios. Dios sigue comunicándose con el hombre y lo vemos, por ejemplo, en el versículo 9, cómo Dios llama al hombre. Nos dice, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Hermanos, observen que el Señor sigue comunicándose con el hombre, sigue teniendo la iniciativa. Queridos hermanos, el hombre no quiere ni puede buscar por iniciativa propia al Señor. Mis hermanos, no olvidemos esta enseñanza preciosa de que no es el hombre el que busca a Dios,
¿Por qué? Porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Porque el hombre lo que quiere es esconderse de su creador. Porque el hombre no quiere, el hombre odia a Dios. Sí, el hombre odia a Dios. ¿Por qué lo odia? Porque quedó separado de Dios. Es enemigo de Dios. De manera que, mis hermanos, siempre es y siempre será que Dios es el que toma la iniciativa. Aquí el Señor llama al hombre y le pregunta, ¿dónde estás? Ahora, usted y yo sabemos que el Señor no le está preguntando a Adán para saber dónde estaba. Dios sabe dónde estaba. Dios sabía dónde estaba. Él no le está preguntando para saber. Hermanos, lo que está haciendo el Señor allí es trayendo a Adán a una reflexión. ¿Cuál es el lugar que ahora tienes? Tenías un lugar de privilegio, teníamos comunión, pero ¿dónde estás ahora? Mis hermanos, la comunicación ahora entre Dios y el hombre le produce al hombre un gran temor. Le produce al hombre gran miedo cuando Dios le habla al hombre. Versículo 10 dice que el hombre le respondió a Dios: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mis hermanos, la comunicación de Dios hoy al hombre le produce gran temor. Y Adán buscó esconderse entre los árboles. Pero hoy el hombre no se esconde entre los árboles. Hoy el hombre se esconde bajo su ateísmo, bajo su negación de un ser superior, de un ser supremo, de un creador. Cuando el hombre hoy niega a un creador, lo que está buscando es esconderse de ese creador porque piensa que definitivamente negándole escapará de su creador. Y hermanos, no podrá escapar de su creador. Hoy el hombre busca esconderse en la fornicación, en el adulterio, en el homosexualismo, en el licor, en el robo, en el delito, en la blasfemia, en el chisme. El hombre busca hoy esconderse de su creador de múltiples maneras. El hombre busca esconderse de su creador hoy en la rumba, en las drogas, en toda clase de oposición a su creador. El hombre busca esconderse hoy. Pero hay algo que el hombre tiene, mis hermanos, que lo seguirá toda su vida. Y es lo que usted y yo llamamos conciencia. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15 lo dice muy claro. Hermanos, el hombre, todo ser humano, además de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto, aunque de una manera borrosa, todo ser humano es portador de la imagen de su creador. Además de ello, el hombre tiene su conciencia. Aquello que le dice que esto es correcto o que esto es malo. Aquel temor a algo o a alguien que está plantado en su corazón. La Biblia dice que es la ley de Dios escrita en los corazones. Hermanos, eso el hombre lo llevará por siempre, hasta el día que esté frente a su creador como su juez.
El hombre no podrá escapar de eso por mucho que lo intente. El hombre, mis hermanos, ahora tiene un gran temor a la voz de Dios y busca esconderse. Pero hermanos, en el versículo 11 vemos, y observe por favor el versículo 11. En el versículo 11 vemos que ahora la comunicación de parte de Dios es una comunicación confrontativa. Observe, mis hermanos, por qué esa comunicación de Dios es confrontativa. Observe versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te mandé que no comieras? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo esa comunicación de Dios es confrontativa? Cómo el Señor está diciéndole a Adán, Adán, ¿por qué tú sabes que estás desnudo? Tremendo, ¿no? ¿Por qué sabes tú que tú estás desnudo? ¿Acaso es porque has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Mis hermanos, ¿quién nos enseñó a nosotros? ¿Quién nos enseñó a nosotros a pecar? Mis hermanos, cuando el niño nace, cuando el bebecito nace, ya trae el pecado, ya trae el ADN que nos hablan los médicos, los expertos, en la herencia genética o ADN, el niño ya lo trae, mis hermanos, porque la palabra del Señor nos dice claramente que el pecado entró al hombre por un hombre y por ese hombre pasó a todo el mundo y por el pecado vino la muerte y la muerte vino a todo el mundo. Hermanos, la muerte es una consecuencia del pecado. Acuérdense que el Señor le había dicho a Adán, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero de este no coman, porque el día que coman morirán. Hermanos, ¿saben por qué morimos? Morimos porque nosotros transgredimos la ley de Dios y por lo tanto la consecuencia de eso es la muerte. El hombre murió espiritualmente, pero el hombre muere físicamente. El hombre quedó separado de Dios espiritualmente, pero el hombre también, mis hermanos, tiene que volver al polvo de la tierra, porque esa fue la sentencia. Entonces, mis hermanos, en este sentido, las palabras del Señor hacia Adán también son para nosotros. Oscar, ¿tú has hecho lo que yo te mandé que no hicieras? ¿Lo has hecho, Oscar? ¿Cuál debería ser mi respuesta? Que sí he pecado contra Dios. Sin embargo, es sorprendente lo que viene aquí posteriormente, mis hermanos. Mis hermanos, el Señor no ignoraba dónde se ocultaba Adán. El Señor, hermanos, quiso que Adán confesara su pecado. Respecto a la respuesta de Adán, fácilmente se admite una explicación psicológica, podríamos decir, que en ese momento él pensó más en su desnudez y en su vergüenza que en su transgresión del mandato divino y la conciencia de los efectos de su pecado. Era algo más agudo, mis hermanos, para despertar lo segundo
respecto al pecado, el Señor le hace esa pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Mis hermanos, y le preguntó si había sido quebrantado el mandamiento que le había dado. Definitivamente Noé no pudo negar que lo había hecho. Pero ¿qué hizo Adán? Buscó excusarse diciendo que la mujer que Dios le había dado para estar con él le había dicho que comiera del árbol. Hermanos, Adán no reconoció su pecado, sino que se excusó de su pecado. Ahí mismo le echó la culpa a su esposa. La mujer que me diste. En pocas palabras, Adán le está diciendo al Señor: si yo hubiera continuado solo, si no me lo hubieras dado a ella, pues a lo mejor yo hubiera podido cumplir. Pero la mujer que me diste, hermanos, Adán fue tan osado que a quién le estaba echando la culpa. Él mencionó a la mujer, pero realmente, hermanos, ¿a quién estaba culpando Adán? A Dios mismo. Él está diciendo: la mujer que me diste, si no me lo hubieras dado a ella. Para Adán, el culpable fue Dios. Hermanos amados, esas palabras, la mujer que me diste por compañera, esas palabras hoy se dicen de otra manera. Pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanta maldad? Pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto y esto? Si es verdad que Dios existe, entonces, ¿por qué no acaba con todos los malos? Es una manera de decir entonces que el mundo está como está porque Dios no hace nada. Es las mismas palabras, mis hermanos. La mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. El hombre no admitió su responsabilidad en el pecado, por el pecado. El hombre, hermanos, buscó excusarse. Y podemos ver, mis hermanos, que en la comunicación, ahora la comunicación del hombre es una comunicación evasiva. Evasiva. Hermanos, ustedes se han dado cuenta que algunas veces uno habla con una persona sobre un tema y la persona le cambia el tema y lo evade, no le quiere sostener la conversación. Uno quiere hablar de un tema, pero la persona le pone otro tema de inmediato. Pues aquí eso fue lo que hizo Adán. Cuando el Señor le dice: ¿qué es lo que has hecho? ¿Has comido el árbol que te mandé que no comieras? Entonces la respuesta es evasiva y el hombre le responde al Señor: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer también respondió: la serpiente me engañó, yo comí. Observen que los dos evaden la responsabilidad. El hombre evade la responsabilidad echándole la culpa a la mujer que tú me diste, que en realidad era acusando a Dios mismo. Pero la mujer también dice: la serpiente, esa culebra que apareció ahí, que ya sabemos quién era la culebra, ¿cierto? Acuérdense que identificamos que la serpiente es Satanás. Entonces, aquí la mujer también dice: la culebra. Total, mis hermanos, la responsabilidad es evadida de todas las maneras. Al ofrecer estos pretextos, mis hermanos, ninguno de ellos negó lo sucedido, pero la culpa de ambos fue que ni siquiera se afligieron por su hecho. Sigue siendo lo mismo antes que nada. El pecador se esfuerza por culpar a otros como tentadores y después a las circunstancias que Dios ha ordenado. Mis hermanos, el niño que le pega a su hermanito, que le pega a su hermanito. ¿Por qué lo hiciste? Entre otras cosas, mis hermanos,
la manera de preguntar es incorrecta. Esa palabra, esa no es la manera de preguntar, de confrontar al niño con su pecado. Esa no es la forma de confrontarlo. ¿Por qué lo hiciste? No. Porque eso no fue lo que el Señor preguntó a Adán. ¿Has comido del árbol? Es decir, que la pregunta al niño es, ¿qué hiciste? No por qué lo hiciste, sino ¿qué hiciste? Hay que confrontarlo. Y siempre el niño tiene una disculpa. Es que Juanito me quitó el carro. Es que ella me quitó la muñeca con que yo estaba jugando. Mejor dicho, siempre hay una disculpa. Siempre, siempre hay una excusa. Siempre la hay, mis hermanos. Bien, pero la comunicación ahora tiene otro aspecto también. No solamente que es evasiva por causa del pecado, sino que ahora la comunicación es conflictiva. Versículo 14. Sí, hermanos, la comunicación ahora es conflictiva. Observe lo que dice el versículo 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué es lo que quiero decir cuando digo que la comunicación ahora es conflictiva? Mis hermanos amados, y ustedes se van a dar cuenta que la comunicación es conflictiva en primer lugar entre los descendientes tanto o en el descendiente tanto de la mujer como de Satanás o la serpiente. El Señor dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Y hermanos amados, este conflicto se manifestaría de diferentes maneras, de diferentes formas. En primer lugar, entonces, entre las simientes, dice: él te herirá o aplastará la cabeza y tú lo herirás en el talón. Estamos hablando, mis hermanos, de que de la mujer vendría el que aplastaría la cabeza de Satanás. ¿Quién era ese descendiente? Cristo nuestro Señor. Acuérdense que en 3:15 ya nos lo está diciendo claramente, hermanos, concretamente nos está anunciando que vendría quien terminaría matando, aplastando la cabeza de Satanás. Y Satanás heriría en el calcañar o en el talón a esa simiente. Mis hermanos, Satanás hirió a Cristo, pero no de muerte. Satanás hirió a Cristo, pero no de muerte. Recuerden que nuestro Señor, aunque estuvo sepultado, fue levantado del sepulcro. Por lo tanto, la herida que le causara a Satanás no fue una herida mortal. Pero en cambio, nuestro santo Dios venció a Satanás en la cruz. Y ahora Satanás, aunque busque hacernos daño, aunque busque hacer muchas cosas, no puede poseer al Hijo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el creyente ahora tiene al Espíritu Santo en sí mismo. Por lo tanto, Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Satanás no puede acercarse a ti y dañarte sin el permiso de Dios. Cuando Satanás
quiso dañar a Job, no lo pudo hacer sino hasta cuando el Señor se lo permitió. No lo olvidemos, hermanos. De manera que ahora la comunicación sería una comunicación conflictiva. En primer lugar, entre las simientes. Pero en segundo lugar, mis hermanos, en cuanto a la maternidad. En cuanto a la maternidad. ¿Cuál sería el conflicto en cuanto a la maternidad, hermanos? Dice a la mujer, versículo 16, a la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a tus hijos. Mis hermanos, amados, esto hace parte de la consecuencia del pecado. El dolor, la multiplicación de los dolores en el parto son consecuencia precisamente del pecado. Pero hermanos, ese conflicto también se trasladaría al matrimonio. Sí, hermanos, al matrimonio. Observe el mismo versículo 16 cómo nos sigue diciendo, y con todo, dice versículo 16, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hermanos, interesante cómo lo que está queriendo decir aquí, mis hermanos, es que a partir de ahí la mujer querría dominar a su esposo. Ella querría liderar a su esposo. Cuando dice, tu deseo será para tu marido, lo que está queriendo decir aquí es, tendrás un permanente y continuo deseo de gobernar sobre tu marido, de dominar sobre tu marido. Hermanos amados, y es fácil ver cuando en un hogar quien domina, quien gobierna, quien lidera es la esposa. Es fácil saberlo. Es fácil darse cuenta cuando el hombre no es el líder, sino la esposa. Es fácil darse cuenta cuando el hombre hace solo la voluntad de la esposa. Es fácil saberlo, mis hermanos. No todos, desde luego, no todos, desde luego, no todos. Pero sí es muy fácil, mis hermanos, ver quién es el líder en una relación matrimonial. Sí es facilito darse cuenta, mis queridos hermanos. Esto hace parte precisamente de la consecuencia del pecado. Y el Señor le dice a la mujer, aunque tú querrás dominar y liderar sobre tu marido, él te gobernará a ti. Hermanos, ¿dónde está el pecado ahí? El pecado está en que ese gobierno del varón por su esposa sería un gobierno autoritario, sería un gobierno militar, sería un gobierno impositivo. Eso es el pecado, hermanos. Eso hace parte del pecado. No fue que el Señor estuviera ordenándole al hombre que gobernara de manera militar a su esposa. El Señor no le está ordenando eso. Lo que está haciendo el Señor es anunciándole cuál va a ser la tendencia en el matrimonio de ahí en adelante. Hermanos amados, el conflicto fuerte a nivel matrimonial es porque hay una lucha de la mujer queriendo asumir el rol que le corresponde al varón
y el varón no queriendo cumplir el rol de liderazgo cristocéntrico que le corresponde. El varón, mis hermanos, es el líder de su hogar, de su familia, pero cristocéntricamente. Es decir, quiere decir que su referente para guiar, para liderar su hogar es Cristo nuestro Señor. Nos lo dice claramente. Cristo es el referente, es el modelo que yo debo seguir para liderar mi familia, para liderar mi hogar, mi esposa. Dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, si Cristo no le hace mal a la iglesia, yo tampoco tengo por qué hacerle mal a mi esposa. Porque mi ejemplo, mi modelo es Cristo. Mis hermanos, pero este sería pues la tendencia pecaminosa de ahí en adelante. Y vamos a terminar con esta última, que la comunicación sería conflictiva también en lo laboral. A nivel laboral, la comunicación sería conflictiva también. ¿Cómo? A nivel laboral. Observe el versículo 17 hasta el 20 lo que dice. Entonces le dijo a Adán, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y has comido del árbol que te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirán, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mis hermanos, ¿se dan cuenta el tipo de conflicto en lo laboral, en el trabajo? Ahora el hombre experimentaría cansancio, fatiga, sudor, debilidad. El hombre trabajaría en el campo, porque ahí en ese momento era el campo, la agricultura y todo lo que era en el campo. Pero ahora el hombre saldría del trabajo en la tarde rendido, con cansancio, lo que no sucedía antes. Aunque trabajaba porque fue colocado en el Edén para guardar y cuidar el Edén, pero no había cansancio. Pero Adán, uy, este sol me está matando, no, qué cansancio tan tremendo, espero llegar donde Eva para que me tenga agüita caliente para lavarme y acostarme. No, eso no sucedía antes. Ese cansancio, esa fatiga, ese dolor, esa debilidad frente al trabajo fue producto del pecado. Producto del pecado. Mis hermanos, y de esta manera vamos a dejar aquí por hoy. Y el próximo miércoles continuamos en la voluntad del Señor. Y usted, hermanos, se da cuenta que todo lo que experimentamos hoy a nivel de familia, a nivel matrimonial, a nivel laboral, y todas esas áreas que experimentamos hoy, mis hermanos, la manera como lo experimentamos hace parte precisamente de lo que sucedió allá con Adán y Eva por el pecado. Oremos, hermanos. Señor Dios y Padre, estamos agradecidos por tu palabra. Estamos agradecidos, Señor, por enseñarnos algo más. Y es por esto, Señor, que podemos decir la absoluta necesidad de un Salvador. Qué gran necesidad de un Salvador.
Señor, necesitamos un Salvador para tener matrimonios conforme al diseño divino, Señor. Necesitamos un Salvador para disfrutar del trabajo a nivel laboral. Necesitamos, Señor, un Salvador para mejorar nuestras relaciones interpersonales. Necesitamos un Salvador, bendito Dios, para recuperar la comunión con nuestro Creador. ¿Y quién es ese Salvador? Cristo, nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Y yo te suplico, Señor, por las personas que habiendo escuchado, Señor, esta enseñanza, Señor, antes no tenían ninguna esperanza. Tal vez pensaban, Señor, que no había forma de recuperar la comunión con su Creador. Bendito Dios, que esta palabra, Señor, enseñada hoy, les traiga esperanza, les traiga gozo, porque ese Salvador se llama Jesús. Y por medio del arrepentimiento de nuestros pecados, por medio de reconocer nuestro pecado, Señor, y pedir perdón a Cristo nuestro Señor, podemos experimentar el gozo de la comunión con Dios otra vez. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.